Buenas, gracias por estar con nosotros como cada día aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros como cada día, recibiendo justamente ese poquitito de lo que queremos brindarle a ustedes de conocimiento, ese poquitito que queremos brindarle de nuestro ser, de nuestro parecer y sobre todo tratando de que cada uno y cada una de ustedes pueda dentro de lo posible entender en qué estamos tratando aquí en El Arte de Curar de llevar a sus hogares. Gracias, como dice mi madre siempre, de que nos brinden el privilegio de su compañía, de su sintonía, y siempre decimos lo mismo. Si este programa le gustó, es bueno que nos lo diga. Pero si no le gustó, es más importante todavía que nos diga por qué no le gustó, porque así de esa manera podemos justamente crecer, mejorar y sobre todo tratar de brindar una respuesta para que el arte de curar se convierta en un invitado más en sus hogares de manera permanente. Señores, estamos en la semana del VIH y SIDA. El día 1 de diciembre se celebra justamente el Día Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA y por tal motivo hemos querido invitar a uno de los actores principales en lo que es este tema. Tenemos con nosotros al director ejecutivo del CONAVICIDA, el doctor Rafael Enríquez González, y tenemos también al ingeniero Melvin Brioso, que es el gerente técnico de CONAVICIDA. Recordar que anteriormente se conocía como COPRESIDA y hoy en día se llama Consejo Nacional para el VIH y SIDA. Señores, buenas tardes, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Bueno, tenemos en el marco de la conmemoración del Día Mundial del SIDA, tenemos varias actividades que incluyen el lanzamiento de la primera bola en 3 estadios de béisbol, en el torneo de béisbol profesional, tanto en Santiago, en San Pedro de Macorís y aquí en la capital, como una forma de apegarse al reconocimiento a esa fecha. Tenemos un reconocimiento a la labor realizada por los consejeros pares que han trabajado durante toda esta historia del SIDA, VIH en nuestro país, sirviendo de soporte a las personas que padecen esta condición. Y finalmente, sí tendremos mañana viernes, si Dios lo permite, la actividad final, la actividad de gala, una cena de gala en la que tendremos un reconocimiento al expresidente Hipólito Mejía como autor del decreto que dio vida al COPRESIDA. De manera que nos iniciamos con estas actividades en el marco de la conmemoración del Día Mundial del SIDA. Señores, algo que siempre hemos dicho aquí en el programa y en esta semana que hemos estado, le hemos dedicado aquí en El Arte de Curar a lo que es la semana en contra del VIH y SIDA, por la conmemoración del día 1, hemos tenido diferentes actores. La realidad es que CONAVICIDA, anteriormente conocido como COPRESIDA, era una entidad que tenía mucha presencia, sobre todo en los medios de comunicación, tanto radiales, escritos, televisivos, y de repente en la época de la comunicación, COPRESIDA, CONAVICIDA en este día, sale justamente de los medios de comunicación. ¿A qué ustedes atribuyen justamente que hayan desaparecido un poco? ¿Ustedes entienden que justamente el éxito de los antirretrovirales y la disminución de muerte en este proceso ha quizás jugado una mala pasada justamente en este tema? Y vamos a pedirle por favor al ingeniero Melvin Brioso, quien es el gerente técnico de COPRESIDA, nos dé su parecer sobre qué es lo que está ocurriendo, por favor, Brioso. Sí, en nuestro entender, doctor Balcácer, mucho de esto ha tenido que ver con el éxito no solo de la reducción de muerte y de la cantidad de personas que tenemos en tratamiento, sino también de la garantía que tienen los usuarios de estos retrovirales, de que los tienen ya en su comunidad cerca de ellos. Eso ha hecho que mucho del activismo social ya no sea necesario, porque tanto el gobierno como la ayuda y el financiamiento internacional ha garantizado una mejor calidad de vida para ellos. Eso no quiere decir que deba continuar así. Nosotros entendemos que debemos de retomar los medios de comunicación porque hay un gran trecho todavía que cubrir en materia de prevención. Estamos trabajando arduamente, definitivamente hay medicamentos que garantizan una calidad de vida estable a las personas hasta llegar a ser indetectable e intransmisible, pero lo correcto va a ser cuando logremos reducir el número de nuevas infecciones a un nivel que deje de ser una epidemia y que ya los que se encuentran en tratamiento
se comporten con una condición de salud igual a la diabetes, igual a la hipertensión y eliminemos esta enfermedad. Yo creo que es una excelente respuesta y yo quería por favor pedirle al doctor Rafael Enrique González, quien es el director ejecutivo del CONAVICIDA. Doctor, el otro día pudimos apreciar en la prensa nacional números, datos y estadísticas de la República Dominicana que tenía mucho tiempo que no se hacía un levantamiento en nuestro país para saber cómo andábamos en lo que era el VIH y SIDA. Si le pidiéramos un resumen ejecutivo para las personas del arte de curar que nos están viendo hoy como todos los días a través de Señal de Vida y los diferentes medios de retransmisión, incluyendo los medios digitales, la pregunta sería, doctor, ¿cuáles fueron esas cifras que arrojó este último levantamiento en la República Dominicana sobre lo que es el VIH y SIDA en nuestro país? Sí, muy bien. Fíjese, doctor, las últimas estimaciones nos dejan constancia de que al momento, salvo algunas variaciones después de la última estimación, alrededor de el universo de personas que han contraído la condición en el país ronda las 78,000 personas. El último boletín del Sistema Nacional de Salud, y consta en nuestro repositorio, establece esa cifra. De esa cantidad, nosotros tenemos, cumpliendo con la estrategia 93, un 86% de las personas que padecen la condición tienen conocimiento de que tienen la condición. Okay. De ese 86, de ese 78, hay un 73% que ha tenido acceso a tratamiento antirretroviral. Y de los que están en tratamiento antirretroviral, un 86% han alcanzado la condición con carga viral suprimida. Las nuevas infecciones, sabe que se ha producido un repunte después de la aparición de la COVID-19 y se ha producido un leve repunte también informado por el levantamiento de UNUCIDA, que indica que ha habido un movimiento increciendo en la aparición de nuevas infecciones. No es de impacto grave, digamos, pero sí se ha producido un movimiento que se atribuye, entre otras cosas, a la distracción que provocó la epidemia del COVID, pero los números en la actualidad nos dejan establecer que hay una brecha importante que hay que tratar de cerrar, que es atinente a las personas que tienen acceso al tratamiento, porque tratamos de alcanzar, si se quiere, la meta establecida para el país, como forma de irnos acercando a la eliminación como problema de salud del SIDA. Doctor González, hay muchas personas que siempre se preguntan, ¿y cómo es que los organismos nacionales o internacionales pueden decir, en República Dominicana hay tantas personas viviendo con VIH? ¿Cuál fue el método que se utilizó en este momento para hacer la estimación de país con la cual trabajaremos en los próximos años? Sabemos que las estimaciones previas tenían bastante tiempo. Creo que teníamos alrededor de 10 años que no teníamos ningún tipo de levantamiento de este tipo, doctor, por favor. Desde el 2010 se produjo una especie de meseta. Exactamente. ¿Sí? Y correspondiendo con las estimaciones mundiales, también se produjo aquí un incremento a partir del 2017, que fue entonces variando la curva de aparición, por ejemplo, de nuevos casos y la curva de muerte por condiciones adicionales al SIDA. Pero las herramientas utilizadas para precisamente tener esas estadísticas, nuestro gerente técnico que maneja las herramientas utilizadas y nuestra oficina de monitoreo y evaluación, claro, son las que han producido el número. El experticio. Claro. Lógico, apoyándose en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, Claro. en el trabajo de la DIGESI, en los cooperantes internacionales, la data de que nos aportan todas las organizaciones, nos permiten entonces establecer, por lo menos,
ese nivel, esas estimaciones. Ingeniero Brioso, entonces vamos a ver, por favor, cuéntenos, Sí, ¿cuál fue la metodología? Las herramientas que están utilizando ahora mismo, hasta el momento tenemos la encuesta de la vigilancia de comportamiento con vinculación serológica, que nos ha dado un espectro en todas las poblaciones clave de cuánta gente está infectada, cuál es su prevalencia, y eso nos ha dejado poder hacer la estimación a través del espectro, una herramienta que utiliza ONU-SIDA para poder hacer estos modelajes y tener el número que estamos manejando. Pero más allá de eso, nuestro país se está abocando a mejorar los sistemas nominales de información para que no dependamos ni de la encuesta Endesa, que era la que usted menciona, que fue desde el 2012, no se había hecho, y ni tampoco tengamos que depender de estas encuestas de comportamiento que son altamente costosas para el país. Nuestro enfoque va a ser en cambiar el sistema de inversión para que los registros nominales en los centros de atención nos puedan proporcionar la información de manera más oportuna y más fiable. Entonces estamos trabajando arduamente en ello. Señores, estamos conversando con el doctor González y con el ingeniero Brioso, director ejecutivo y encargado técnico de lo que es el Consejo Nacional de Lucha contra el VIH y SIDA. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso estaremos conversando sobre eso que tanto le preocupa al dominicano. Nadie es mejor que el dominicano contando dinero ajeno. Y el dominicano siempre se pregunta, ¿cómo es que se consiguen los medicamentos? ¿Cómo es que se maneja la prevención? ¿Y de dónde sale el dinero para que el país pueda tener una lucha que hasta el momento considero en lo personal exitosa contra el VIH y SIDA? Quédese por ahí, regresamos en un momento en El Arte de Curar. Con el lema Igualdad ya, el mundo se prepara para conmemorar el 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA. Momento de reflexión para honrar a las víctimas de esta condición a nivel mundial y para recordar a nuestros gobiernos y a la población que el SIDA aún existe y que esto amerita una visión diferente para el manejo de esta condición. Una visión diferente que incluya la creación de espacios de coordinación multisectorial con la intención de generar participaciones incluyentes sin que se permita dejar a nadie atrás. Es un compromiso del liderazgo nacional asumir este compromiso para generar acciones que favorezcan el éxito de la respuesta nacional al VIH, que culmina con la disminución o la eliminación del VIH-Sida en nuestro país, en nuestra sociedad. El lema Igualdad ya es la puerta de entrada para el inicio de acciones para erradicar la discriminación y el estigma que siempre ha acompañado a las personas que padecen del VIH y SIDA. Si lo hacemos así, lograremos el éxito con el alcance de la meta mundial de eliminación del VIH y SIDA. Que no se quede nadie atrás. Igualdad ya. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que continúen con nosotros aquí a través de Señal de Vida y a través de los diferentes medios en los cuales estamos presentes. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor González, quien es el director ejecutivo del Conavicida, y con el ingeniero Brioso, quien es el director técnico del Conavicida, quienes se encargan justamente de la respuesta nacional contra el VIH y SIDA. Jóvenes, quedamos justamente en el momento de la pausa. ¿Perdón? Gracias. No. Estábamos en la pausa justamente conversando sobre el asunto del dinero. En un momento determinado las personas decían que la Fundación Clinton les regala los medicamentos a la República Dominicana, que el Fondo Mundial, que el Banco Mundial, que el país no invierte un centavo en la atención de las personas viviendo con VIH. Y sé que muchas personas que están viendo este programa estarán diciendo, esa gente está comprada, no tenemos publicidad de Conavicida todavía. Pero la realidad es que tenemos que preguntarle al doctor González y al ingeniero Brioso de qué manera los recursos que se utilizan para luchar contra esta enfermedad en la República Dominicana, cómo se consiguen, cómo llegan y qué tanto es el gasto que se hace para tratar de que las personas viviendo con VIH en nuestro país se mantengan de manera saludable. Muy bien. Fíjate, el Conavicida, como entidad coordinadora de la respuesta nacional, el VIH, correspondiendo con un plan nacional, un plan estratégico nacional, ¿sí? Por ley es un organismo colegiado multisectorial que se sustenta en un doble financiamiento. El financiamiento del Fondo Mundial y la contraparte que le corresponde al gobierno nacional. En la actualidad, el gobierno, desde el 2018, pasó toda la potestad de compra de medicamentos e insumos al Ministerio de Salud Pública. Conavicida no maneja dinero para eso. En septiembre de este año, un decreto del presidente Luis Abinader atribuyó y entregó a Promese la compra, almacenamiento y distribución de los insumos para la lucha contra el VIH. El presupuesto nacional en estos momentos destinado a los insumos ronda los 800 millones de pesos del gobierno dominicano. Y para el periodo 21-23, ¿verdad? 24, el Fondo Mundial dispone de su partida, que son unos 900 millones de pesos, ¿sí? Bueno, pero el fondo también tiene sus exigencias. Y se ha establecido que a partir del próximo ciclo, el fondo está pidiendo que el gobierno asuma su parte en la contrapartida. Es decir, nosotros retiramos un 5%, el gobierno dominicano asume ese 5%. ¿Sí se entiende en escalera? Claro que sí. Bueno, para poder asegurar la sostenibilidad con recursos propios de esa institución. Nosotros no manejamos recursos a menos que la cooperación internacional también, en la que inciden, por ejemplo, la Oficina para el Manejo del SIDA de la Presidencia de los Estados Unidos, PEPFAR, la misma ONU-SIDA, y cooperantes internacionales, por ejemplo, que en algún momento la Oficina Panamericana La salud. La organización, la OPS. La OPS. Es decir, son todos actores que confluyen en la respuesta nacional como una forma de trabajar en busca de colaborar con la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad garantizada la tiene el financiamiento que aporta el Fondo Mundial y la contraparte del gobierno dominicano. Tenemos dificultades porque fíjate que en los últimos 2 años, no dificultades porque no se ha querido, porque no haya voluntad, sino por cuestiones técnicas. Por ejemplo, a nosotros, la contraparte que corresponde a Conavicida, se nos ha entregado
pero después de un largo trecho que nos pone, por ejemplo, en peligro de nosotros cumplir con las metas establecidas, ¿sí? Nos estamos preparando incluso para la encuesta, por ejemplo, y creo, confiando en mi gerencia técnica y en todo el equipo que elabora en Conavicida, que nosotros, a pesar de la dilación, podremos cumplir, si Dios lo permite, con el alcance de esa meta. Entonces, ahorita te quería decir, que me quedé ahí como a modo de colofón, que esa cuarta encuesta De demografía y salud. exacto, y de vinculación serológica que él decía, nos permitió a nosotros, en una presentación que hicimos con la Dirección de Prisiones, conocer el estado del sistema penitenciario con relación a las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Sobre todo VIH, SIDA. Y eso ha derivado en que hoy estamos interviniendo 15 centros, ¿verdad? 15 centros de nuestro sistema penitenciario para establecer la realidad en que se desenvuelven el sistema penitenciario nuestro con relación a la existencia del SIDA y de otras comorbilidades como la TB, por ejemplo. En eso estamos en estos momentos, de manera que los recursos de nosotros nos vienen más o menos de esas fuentes, salvo que entonces ahora nuestro compañero Melvin abunde sobre esa Ingeniero situación. Brioso, algo interesante es que sabemos que, como bien decía el doctor González, no solamente maneja Conavicida esos recursos, sino que ya vimos que el Servicio Nacional de Salud, Promese, se encargan de la adquisición de los antirretrovirales y de la entrega de los mismos. El Servicio Nacional de Salud, a través de los diferentes centros donde laboran, los médicos, enfermeras, consejeros pares, consejeros, esas personas brindan la atención. Pero la realidad es que sabemos que existen otros actores que generalmente están detrás de bambalinas haciendo un trabajo sobre todo de prevención, y quisiéramos que por favor, si usted pudiese mostrar al pueblo dominicano cuáles son esos actores que quizás no tienen esa cara tan visible, pero que participan de la respuesta nacional contra el VIH y SIDA, por favor. Sí, excelente pregunta, porque realmente tú mencionabas sobre la parte de cómo se hace el financiamiento y cómo es la sostenibilidad, como decía el doctor González. Por ejemplo, para los medicamentos existe un mecanismo que es la Mesa Técnica de Medicamentos, compuesta por el Consejo Nacional del VIH y SIDA, el Servicio Nacional y el Programa Nacional de Medicamentos, que hacen todas las estimaciones para poder garantizar lo que requiere la respuesta. Pero en la búsqueda, en la promoción, en la prevención de toda esa gente que posiblemente por problemas de estigma y discriminación no acceden voluntariamente ni fácilmente a los servicios, se cuenta con un financiamiento internacional, que es el Fondo Mundial, para apoyar a las asociaciones sin fines de lucro que en cada una de esas provincias que demográficamente han salido en las encuestas como provincias que tienen una alta prevalencia del virus, poder ir hasta sus hogares, hasta sus comunidades, a ser detectados y a ser vinculados al sistema. Estas asociaciones muy conocidas y de mucho renombre durante mucho tiempo, como la Red Nacional de Personas que Viven con VIH, la Asociación de Amigos Siempre Amigos, la Asociación para el Fomento del Desarrollo, la IDI, o sea, son una serie de instituciones, alrededor de 33, que en el país se encargan de hacer ese trabajo minucioso y alcanzar lo que el sistema de salud ahora mismo no puede alcanzar, de ir tras esas personas que posiblemente están infectadas y que desconocen su estado serológico para ser llevados hasta el sistema y poder entrarlos en tratamiento hasta lograr su indetectabilidad. Y por eso, fíjate que hay 3 pilares. Un primer pilar donde la gente debe conocer su estatus serológico, un segundo donde una parte de esa, que es el 93, como decía el doctor, de los primeros detectados que puedan estar en tratamiento, y el otro 93 de los que estén en tratamiento indetectable, anda muy bien en este país. Y por eso usted decía del éxito, porque tenemos la mayor parte, inclusive superamos el 93% en el primer pilar, porque tenemos alrededor de un 94% de las personas que tienen el virus y conocen su estado serológico. Ahora estamos luchando por cerrar la brecha del segundo y el tercer pilar, porque tenemos también una problemática que es muy bien conocida en nuestro ambiente, y es que hay una serie de abandono o deserción, muchas veces por migrantes. Hemos detectado que el 38% de los abandonos en el servicio
corresponden a personas migrantes, y me refiero no necesariamente porque se van del país, sino porque cambian de lugares de trabajo y no son reinsertados nuevamente al sistema. Estamos trabajando dos planes importantes con eso. Uno es el plan de integración de los servicios, el cual ha sido una nueva apuesta para este gobierno, que tiene como objetivo eliminar el estigma y la discriminación, y que la gente vaya a un primer nivel de atención sin tener que tener el estigma de que es una persona con VIH, sino que va a ir a sentarse como cualquier otro usuario del servicio y no tendría que ir a los centros especializados para la atención integral. Señores, estamos conversando con el doctor Rafael Enríquez González, quien es el director ejecutivo del Consejo Nacional de VIH-Sida, y con el ingeniero Brioso, quien es el gerente técnico de Conavicida. Vamos a ir a la pausa y al regreso, ya que el ingeniero Brioso lo acaba de mencionar, estaremos hablando cuáles son las poblaciones, las provincias, las regiones y sobre todo también las edades en las cuales más frecuentemente estos datos que los encargados de la Respuesta Nacional contra el VIH-Sida han evidenciado, se lo dirán a ustedes justamente después de la pausa. Así que quédense por ahí, regresamos en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. Yo comencé a usar los productos de Fersan hace unos años y hasta ahora los resultados han sido excelentes al 100%. La fórmula que me recomiendan es la número 1 que yo he podido ver en el mercado para mi producción. No he tenido ninguna queja después que estoy usando los productos de ellos y que estoy recibiendo la asesoría de los técnicos. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que sigan con nosotros en El Arte de Curar a través de señal de vida y los diferentes mecanismos que utilizamos para llegar a sus hogares, para que podamos, dentro de lo posible, compartir un poquito de esta experiencia, de conocimiento que tratamos que se forme parte de su familia y de su día a día. Tenemos con nosotros al doctor Rafael Enríquez González, quien es el director ejecutivo de Conavicida, y al ingeniero Melvin Brioso, gerente técnico también de Conavicida. Jóvenes, nos quedamos antes de la pausa en una pregunta. ¿Cuáles son aquellos lugares del país que tienen mayor prevalencia, o sea, mayor cantidad de personas viviendo con VIH, si pudiéramos decirlo, como regiones, como provincias, como ciudades? Tratar justamente de que las personas entiendan que hay algunos lugares donde posiblemente la cantidad de casos de VIH es importante, y no es para que se discrimine, sino para que en esos lugares se pueda hacer una respuesta mucho más agresiva para tratar de disminuir los casos. También queremos, dentro de lo posible, porque sabemos que el VIH, independientemente del estigma de los migrantes, de las personas con poca formación académica, de la poca capacidad económica, también los hombres somos marginados. De que se habla de VIH de una vez, es un problema de los hombres, pero en la realidad quisiéramos conocer eso. Primero vamos a hablar de la parte geográfica para luego caer en otras partes. Y por favor, cualquiera de los dos se sintiera a gusto con esto. Sí, fíjate que en la parte geográfica es bueno resaltar que donde generalmente se mantiene una mayor prevalencia son en las grandes ciudades y en las ciudades que tienen algún flujo migratorio importante, ya sea por construcción o turismo. Turístico. En este caso podemos decir, por ejemplo, la República Dominicana tiene gran prevalencia en Santo Domingo y la provincia de Santo Domingo, pero igual en Higüey, Puerto Plata, Barahona, Samaná, son los lugares donde hay encuentro de mucho flujo turístico e intercambio sexual de alto riesgo, y quizás por eso se da tanta prevalencia y tenemos que enfocar muchas de nuestras intervenciones a esos lugares. Eso no quiere decir que dejamos de lado otras áreas del país, como por ejemplo Dajabón, Montecristi, La Vega, San Francisco, pero donde mayor incidencia tenemos que hacer es en Barahona, la capital, provincia de Santo Domingo, La Romana, La Altagracia, Samaná, Puerto Plata y Santiago. Y Santiago, o sea que estamos hablando que las grandes urbes
son aquellos lugares donde existe mayor riesgo justamente asociado, en algunos casos, como usted decía, del intercambio sexual basado justamente en la erogación de dinero o trabajo sexual, claro, como se reconoce con cierta claro, regularidad. claro. Así también usted mencionaba el asunto de las migraciones, que sabemos que muchas veces se asocia, aparte de lo que dijimos, pobreza, baja educación y en ocasiones también la subordinación. Doctores, una pregunta fuera de eso. Los grupos etarios en los cuales más frecuentemente se está hablando, lo digo por lo siguiente. En los Estados Unidos se ha observado un incremento de las infecciones de transmisión sexual en los mayores de 50 años, que anteriormente no se veía. Sin embargo, queríamos saber cuál es el comportamiento del VIH y SIDA en este momento en la República Dominicana. ¿Hay un cambio en las edades? Porque sabíamos que anteriormente, entre los 20 y los 24 años, era el grupo que tenía mayor cantidad de diagnóstico inicial de VIH. ¿Ha variado eso luego de esta última encuesta que ustedes han hecho? No, la medición, las observaciones que tenemos sigue el mismo patrón hasta ahora. O sea, a nivel nacional. Claro. Sí, creo que el último dato que tenemos en la misma encuesta es que ha habido un incremento en jóvenes y adolescentes. En la población joven, pero ahí sí hay una pequeña variación y es que ha bajado un poco la edad. Wow. Entonces tenemos mucha positividad en adolescentes y adultos jóvenes. O sea, ya no es de los 20 a los 24, sino de los 14 a los 25, 26 años. Que es por la misma razón que tú señalabas en tu comentario anterior. La misma razón, es decir, no vinculado a la pobreza por sí, sino a la búsqueda de intercambio que te faciliten a lo mejor la obtención de un recurso, si se quiere, económico, o las relaciones por paga, ¿sí? Que se ha incrementado sobre todo en los jóvenes, cuando se ofrecen incluso actividades sexuales hasta por un celular. Por internet, sí, por celular. Entonces eso ha promovido ese tipo de actividad donde se genera entonces la actividad sexual insegura y riesgosa. Y por eso vemos en las mediciones nuestras que el sector juvenil, ¿sí? Que no era lodable, ahora se ha producido cierto incremento en ese nivel de población, en ese grupo etario, creo que de 15 a 22. Y esto nos ha presentado un nuevo reto, exactamente. Ese grupo etario requiere de que nosotros enfoquemos nuevamente nuestras campañas de prevención. Cómo llegarle, cuál es el mensaje que ellos pueden consumir y asimilar para que se eduquen y evitemos esas nuevas infecciones. Wow. Algo que decíamos anteriormente sobre el VIH y SIDA era que era una epidemia no generalizada, porque estábamos por debajo del 1%, 0.8%, 0.9%. pero sí se hablaba de que teníamos una epidemia focalizada y teníamos grupos específicos en los cuales podíamos identificar valores o porcentajes mucho más altos, ese 0.8%, que era el que se manejaba por país. Entonces la pregunta aquí tiene que ser obligada. ¿Se ha modificado esto? ¿Seguimos con una epidemia no generalizada, con focos en los cuales la cantidad de VIH, el porcentaje de personas viviendo con VIH es mayor? ¿Se ha modificado eso? No, la prevalencia indica todavía que tenemos una epidemia focalizada, sí. Porque los mayores porcentajes ocurren precisamente en esos grupos de mayor riesgo, de poblaciones, como se llama, clave, ¿sí? Si pudiéramos, doctor González, discúlpeme decirlo, porque sé que algunas de ellas son hombres que tienen sexo con hombres independientemente, trabajadores y trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, independientemente de que aquí en el país el usuario de droga endovenosa no es el más frecuente, pero también se habla de otros grupos como son, por ejemplo, los migrantes, que ya lo mencionamos, las personas sin hogar, las personas con baja educación, ese tipo de personas. ¿Habría algún otro grupo importante? El mayor porcentaje, escúchame, Melvin, el mayor porcentaje que afecta a un grupo en la actualidad es el que se refiere a las personas transgénero, que tienen en la medición nuestra alrededor de un 27% de prevalencia. Luego las mujeres trabajadoras sexuales rondan un 4%, igual que los hombres migrantes, que tienen sexo con hombres y los migrantes. Hombres que tienen sexo con hombres, que andan un 7%, ¿sí? Los hombres que tienen sexo con hombres es más o menos era un 7.2 en la última medición, entonces anda más o menos similar. Más o menos igual. Sí, exactamente. La única población que tú no mencionaste en un principio
era esa población tan importante que son los trans, las mujeres transgénero que tienen la prevalencia más alta, y es donde también tenemos que ver cuáles son las mejores estrategias para llegarle y darle acceso, porque muchos de ellos, como mencionábamos ahorita, al ser trans son altamente discriminadas y tienen poco acceso a trabajo o a ganarse la vida de una forma más digna, y utilizan el trabajo sexual como su forma de producción, y eso las hace más vulnerables a contraer las epidemias. Algo que tocamos al inicio, pero que solamente nos quedan 2 minutos. Yo necesito que por favor ustedes me digan la diferencia de sexo. Anteriormente se hablaba que el hombre y la mujer, un 0.8% de población general, 0.9 hombres, 0.7 mujer, lo cual decía que era una variación estadísticamente poco significativa. La pregunta es, ¿se mantiene esa diferencia o la mujer ha continuado incrementando ese porcentaje de infección que vimos que desde los 80 la mujer había adquirido el VIH 4 veces más rápido que el hombre por muchísimas razones, doctor? En la última medición de la totalidad de los casos de nuevas infecciones, el 53% correspondió a mujeres y niñas. Eso, nosotros revisando, nos indica que la proporción más o menos se mantiene igual, con una variación muy pequeña. Incluso en el acceso al tratamiento, las mujeres han tenido mayor porcentaje de acceso al tratamiento, diferente a un 73%, creo que diferente a los hombres que alcanzan un 68%. Lo que sí yo creo es que, como decía él, tenemos que incrementar, por lo menos es mi pensar desde que llegamos con Conavicida, promoción para evitar el descuido que se ha producido por el impacto y los resultados de todo el trabajo que ha hecho todo el que ha trabajado con VIH-Sida hasta este momento. Pues nosotros estamos tal vez dirigiendo esa institución y tal vez nosotros estamos organizando algunas cosas que creemos que debían ser organizadas. Por ejemplo, nosotros colocamos este año el repositorio de Conavicida, que no existía, ¿sí?, como una forma de permitirle el acceso a la información necesaria para la población. Entonces, promoción y educación yo creo que es un pilar que nosotros tenemos que incrementar. Señores, estamos conversando con el doctor Rafael Enrique González, quien es el director ejecutivo de Conavicida, y con el ingeniero Melvin Brioso, gerente técnico también de esta institución. En el último bloque estaremos hablando de varias cosas. Primero, ¿cuáles son las perspectivas de país? ¿Qué nos espera en materia de VIH? ¿Cómo lograremos que el tema del VIH se mantenga como hasta hoy, como una exitosa experiencia en el manejo del mismo? ¿Y cómo vamos a continuar creando una curva descendente o por lo menos que no incrementen los casos, como estamos viendo que está pasando hasta el momento? Así que estos minutitos, por favor, quédense que es el último bloque. Regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo estos minutos que ha compartido con nosotros, esperando que hayan, dentro de lo posible, adquirido algo de información sobre la respuesta nacional al VIH-Sida a través del director ejecutivo, el doctor González, del Conavicida, así como del ingeniero Brioso, quien es su gerente técnico. Señores, entramos en el último bloque, nos quedan aproximadamente 10 minutos. Y la pregunta obligada, ingeniero Brioso, es: ¿qué falta por hacer? Desde el punto de vista de lo que es Conavicida, encargado de la respuesta nacional, esa respuesta de país, de todos nosotros los dominicanos, ¿qué falta por hacer, por favor? Desde nuestro punto de vista, lo que falta ahora mismo es seguir el trabajo que estamos haciendo de coordinación de las mesas técnicas, de la mesa de cooperantes. Tenemos que reorganizar todo el financiamiento en pos del Plan Estratégico Nacional que fue construido hace unos años, y sobre todo trabajar en la ley de no discriminación. Para el día de pasado mañana, traspasado y todo lo que quede de este año, se ha sacado un lema que se llama Igualdad Ya. Necesitamos que nos veamos como entes que vamos a trabajar en conjunto para que la discriminación y el estigma no sean la barrera más importante para el acceso y la eliminación de este virus. Y eso solo lo vamos a lograr en la medida en que la sociedad civil, los organismos financiadores, los socios estratégicos y las entidades gubernamentales
tanto de prestación de servicios como de rectoría, trabajemos mancomunados como hasta ahora lo venimos haciendo. Son grandes retos, grandes desafíos, muchos actores que estamos involucrados, pero vamos dando pasos agigantados y firmes hacia la sostenibilidad del sistema. Doctor González, yo creo que la pregunta que viene ahora quizás es la más personal que hemos hecho en toda la entrevista. Y tiene que ser, usted como cabeza de la respuesta nacional, independientemente de que sabemos que el señor presidente de la República es la persona que dirige todo, pero él ha delegado en usted, que usted maneje la respuesta nacional contra el VIH y SIDA, una enfermedad que, como bien decía el ingeniero Brioso, tiene una carga no solamente física, porque es una enfermedad que va más allá de lo físico, sino que también va dentro de lo emocional, dentro de esa carga afectiva. La pregunta es, ¿cuál es la visión del doctor Rafael Enríquez González como director ejecutivo del CONAVISIDA para dar una respuesta? Como va la cabeza, va el cuerpo. ¿Qué usted espera de usted mismo y de su institución en los años por venir? Fíjate, yo estoy bien identificado con la causa, en este caso con la respuesta nacional al VIH-Sida. Mi visión es que debe continuar la visión. Es decir, el SIDA ha cobrado más de 36 millones de muertes a nivel mundial desde que empezó la epidemia. El SIDA ha mostrado un incremento post-COVID que alteró la curva de descenso de la aparición de nuevas infecciones, por ejemplo. Eso amerita que el esfuerzo mancomunado que se ha estado realizando, no en esta gestión, desde antes, de quienes tuvieron en su mano la función de dirigir esos trabajos, y que el presidente me honró con designarme en esa posición. Eso me obliga también a continuar con la visión de que el SIDA es una entidad que es un problema de salud que afecta la vida humana y que pone en peligro a la nación. Fíjate que hoy estamos, al género humano, fíjate que hoy estamos oyendo de que la COVID está de nuevo aumentando su incidencia. Por ejemplo, un descuido, siempre lo he dicho con nuestro equipo técnico, no podemos permitir el descuido, porque el SIDA está ahí, está callado, solapado por el hecho de los resultados que se han obtenido, y eso ha provocado la pérdida del miedo al SIDA. Ha provocado incluso tal vez la disminución de las intervenciones desde el punto de vista de sostenibilidad económica, porque el impacto ha sido positivo, pero está ahí. Cualquier descuido puede provocarle en nuestra población un aumento de la aparición de casos nuevos que afectan al adulto, pero también afectan a la mujer que va a concebir. Y entonces resulta que aparece una transmisión materno-infantil que nos deja, si no trabajamos en ese sentido, un producto tal vez con la condición. De manera que la visión es, igual que la que sostiene el ingeniero, es de que armonicemos y concentremos en una sola mirada, en una sola dirección, todo el trabajo de todos los que intervienen como actores en la respuesta nacional. El propósito, contribuir con el trabajo nuestro, con el esfuerzo, a que disminuyamos y, si es posible, eliminemos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030, con lo que significa la epidemia del VIH-Sida. Señores, nos quedan exactamente 2 minutos y medio aproximadamente antes de que termine el programa. Les voy a pedir 30 segundos a cada uno para que por favor me den sus recomendaciones a las personas que han visto el programa, que lo van a ver posteriormente en los diferentes medios. Pero les tengo que preguntar algo. Si yo les dijera o les preguntara a aquellas personas que son incrédulas y que dicen que no se atienden en el sector público porque la respuesta al VIH, al SIDA, se da con medicamentos genéricos, o que quizás ellos van al sector público para que las personas no sepan que ellos tienen esa condición de salud, ¿es confiable el sistema, ingeniero Brioso, un sí o un no? Sí, es completamente confiable en cuanto a sus datos, pero también en cuanto a los tratamientos. Y tenemos personas que lo pueden conocer y que pueden compartir su experiencia, que son los promotores o consejeros pares.
Doctor González, su respuesta a esa pregunta, por favor. Ahí puede haber una lucha también entre De ejercicio. intereses, claro, pero su respuesta en 30 segundos, doctor. Sí, es claro que es confiable y lo demostró el sistema público, el sistema sanitario, con la intervención que se hizo en la reciente epidemia de la COVID. La decisión pública, la decisión gubernamental a través del Ministerio de Salud Pública le puso un freno al desarrollo, al embate que significaba el ataque desproporcionado de la COVID. De manera que, y bueno, y para muestra un botón, si en el 2000, en el 81, 82, 83, ¿verdad? 83, que fue que se diagnosticó. Después de eso se produjo una reducción de un 20% en los casos de aparición de SIDA. Fue precisamente por el impacto que provocó la aparición del tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Entonces, los antirretrovirales, a través del Ministerio de Salud Pública, a través del gobierno, han demostrado su eficacia. Entonces, sí es confiable. Lógico que no todo a veces no queremos ocultar la condición, sino que nos manejamos a nivel privado y no llega a esto hasta salud pública. Pero el esquema que está proporcionando salud pública, yo pienso, por ejemplo, por decir algo, una sustancia que se llama tenofovir, es de la sustancia apropiada todavía en el manejo del SIDA. Señores, hemos conversado en el día de hoy con el doctor Rafael Enrique González, director ejecutivo del CONAVISIDA, y con el ingeniero Melvin Brioso, director técnico de esta institución. Agradecerle que hayan compartido con nosotros y también que hayan compartido con ustedes. Cualquier comentario que tengan, por favor, déjenoslo saber en las redes. Si tienen alguna pregunta, trataremos de hacerle llegar justamente sus comentarios y dudas para que ellos le puedan dar algún tipo de respuesta. Como siempre dice mi madre, es un privilegio y un honor que hayan estado con nosotros. Esperamos verlo en la próxima aquí en El Arte de Curar.